Yo voy a intentar ser un poco breve, porque a veces lo breve, ¿no? Mejor. Vamos a repetir muchas cosas de las que ya os han explicado. Primero quiero agradecer a Montse y al equipo de New York por haberme invitado y agradecer también la ponencia de Adolfo y las compañeras, porque siempre, no sé, yo a Adolfo Gómez Papio lo he visto más de 10 veces y siempre aprendo cosas con él, ¿no? Es increíble. Y vosotros habéis hecho una presentación, la verdad, bien. Yo voy a centrarme en el tema de lactancia, que es mi especialidad. Y bueno, os voy a repetir pues muchas cosas. La mesa se titulaba "Es posible", ¿no? Una neonatología amorosa. Pues yo siempre he sido una persona con muchas esperanzas y muy optimista. Creo que sí, con mucho respeto, sin prejuicios, que todos los tenemos, los de diferentes ámbitos, y estos, sobre todo las personas que acompañamos estos procesos, creo que deben estar bien bajo llave, porque estamos acompañando un momento vital muy importante, con buena formación, porque llevo un camino ya de unos cuantos años trabajando en el tema de familias, embarazos, lactancias. Cuando he sido madre lactante, yo tengo 3 hijos, fundé un grupo de soporte, yo estoy allí, pero yo ya no me siento parte del grupo de madres, porque creo que son las madres lactantes las que deben llevar estos grupos de madres, que son las que realmente comparten sus vivencias. Yo he tenido la suerte de que mis hijos han sido mi gran máster, bajo mi tesón he podido hacer formación con la que acreditarme y poder profesionalizarme con esto. Y sé que la buena formación funciona. Cuando Laura dice es trabajo de los padres, estoy de acuerdo, pero creo que es trabajo de todos, de todos. Claro, o sea, tanto de los padres que estén bien informados, pero también de los profesionales que acompañamos estos procesos, que sepamos, pues eso, respetar, estar bien informados, tener los prejuicios bajo llave y saber escuchar, algo que también ha pronunciado Adolfo y que me parece imprescindible para poder activar a la madre y a su bebé y al padre, a la familia en todo este show, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, favoreciendo la fisiología. Evidentemente una mujer que está informada, está preparada y sabe que su parto va a ser respetado, pues va a funcionar mucho mejor. ¿Podemos tener un imprevisto? Desde luego que sí, pero vamos a confiar en que la fisiología funciona. ¿Qué podemos ofrecer? Pues desde luego el tiempo, que a veces no hace falta demasiado, sino ser muy concreto y breve. Intimidad, por descontado. Contacto, que lo hemos repetido, lo vamos a repetir y creo que durante hoy y mañana se va a repetir esta palabra muchísimo. Y leche. ¿Y por qué pongo leche? Ah, no, voy para atrás, ¿no? Esto. Porque creo de verdad que la lactancia materna forma parte del parto y a veces esto durante un tiempo se ha olvidado y lo volvemos a recuperar, porque ya os digo, yo soy optimista. Cuando empecé era totalmente diferente, ahora veo que las cosas han cambiado, falta mucho por cambiar, muchísimo, pero hemos de generar el cambio gracias al trabajo bien hecho. Porque la lactancia materna para mí es importante para poder cerrar este círculo del nacimiento en unas condiciones óptimas. Antes Marta decía, este niño no sabe. Sí que sabe. Lo que pasa es que no está en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque su madre ha recibido muchísimos analgésicos y no está en esas condiciones. Pero yo diría que sí que sabe. En el año 95 se hizo este escrito. Me parece importante y lo vamos a leer. Imagine que el mundo hubiese inventado un nuevo producto estrella para alimentar e inmunizar a todo aquel nacido en la Tierra. Imagine también que se pudiese conseguir en cualquier lugar, que no requiriese conservación ni reparo, y ayudarse a las madres a planificar sus familias y además reducir el riesgo de cáncer. Ahora imagine que el mundo se negase a usarlo. Hacia el final de un siglo, repleto de descubrimientos e invenciones, incluso mientras los científicos desvelan los orígenes mismos de la vida. Este escenario no es, por desgracia, una ficción. El producto estrella es la leche materna, a la que podemos acceder desde nuestro nacimiento y no la estamos utilizando. Esto es UNICEF, lo dijo en el año 95. Yo creo que hemos avanzado, que esto lo tenemos más presente.
Bueno, ¿qué os voy a decir a todos vosotros que estáis en este mundo de favorecer los partos naturales, de la lactancia materna? Que no olvidemos, no lo olvidemos, el bebé es un mamífero y nuestro objetivo al acompañar ha de ser el cuidar que el bebé tenga lo más parecido a lo que tenía dentro del útero de su madre, para poder activar todos esos reflejos de los que hablaba Marta, que activan y Laura, los bebés, para reaccionar, para activarse, para interaccionar con su madre. Pero básicamente es el contacto humano y la leche. Y no podemos olvidar tampoco esto, que la mujer es una mamífera y que necesita intimidad y soporte para parir y para alimentar. Y me gustan estas jornadas porque yo siempre digo que nos falta la voz de los bebés. Siempre estamos las mujeres, los partos, que sean, bueno, yo quiero parir natural, yo quiero parir con epidural, igual, como queramos. Pero realmente, ¿quién pone voz a lo que necesita un bebé? A lo que está pidiendo ese bebé. Os animo a que cuando acompañéis a estas mujeres, escuchéis a la madre, pero también escuchéis qué nos está diciendo el bebé, sobre todo cuando estamos en el tema de lactancia, cuando hay problemas, cuando hay dudas. ¿Qué nos está diciendo que necesita exactamente ese bebé? Es importante. Más cosas oficiales. El cuarto objetivo de desarrollo del milenio para el año 2015, ¿qué dice? Que quieren reducir en 2/3 partes la mortalidad infantil y fomentar la lactancia materna en la primera hora de vida como indicador clave de progreso en materia de salud materno-infantil. Eso lo podemos hacer. Hemos de estar bien formados para poder conseguirlo. ¿Cómo podemos hacer este cambio, no? ¿Cómo podemos hacer este cambio? ¿Dónde está el vídeo? ¿Lo veis por ahí uno que pone devolución? Este. Si un bebé dentro del útero de la madre puede hacer esto, fijaros, lo azul es líquido amniótico que traga y rojo que expulsa, o al revés, ahora no sé si me acuerdo bien. ¿Lo veis? Si es capaz de deglutir el líquido amniótico de su madre, si además es capaz de llevarse la mano a su boca para lamerla, para chuparla, no fuera, dentro de su madre. ¿Cómo dudamos? Esta es una ecografía del tercer trimestre, creo, ¿eh? ¿Cómo dudamos que los bebés no lo saben hacer cuando nacen? ¿Cómo hay profesionales que creen que han de enseñar a ese bebé a hacer algo que tiene súper sabido? Pues lo paro. Si esto lo tenemos tan claro, ¿qué podemos hacer? Hemos de crear políticas que faciliten en todos los ámbitos, con una buena formación para los profesionales, teórica pero muy práctica. Yo en mi ámbito, sobre todo en la lactancia, pienso que la teoría es buenísima, pero lo que va es estar allí, al pie del cañón, y encontrarte con una madre y con un bebé, con una teta diferente de las 25 que vas a ver después, con un bebé con una boca diferente de todos los que vas a ver después, y saber escuchar esa diada para poder dar algún recurso que a la madre pueda y al hijo puedan servir. Cambiando todas esas rutinas que van en contra de las evidencias científicas, porque es lo que nos avala. Cuando yo empecé en el mundo de la lactancia, aún hay detractores, pero nos llamaban sectarias, fundamentalistas, locas de la teta, y nos lo teníamos que tragar. Pero nosotros trabajamos poco a poco,